porque no me molesta, no me importa lo que vayan a pensar. No estoy agrediendo a nadie, nomás estoy hablando de ideas. No, es que es un fragmento que está interesante. Yo, favor, ¿qué me hiciste? Pusiste la parte más que le va a causar a los chavos, ¿no? Todo el hate. Pero digo, pues está bien. Como dijo Salvador Dalí, ¿no? Si van a hablar de mí, aunque sea bien. O sea, no soy el guitarrista que está haciendo power chords y está esperando a ver qué parte, cuando llegan los 16 compases, entonces se quiere lucir. No soy ese tipo de guitarrista. Entonces trabajé para ser un músico y en dado caso un artista. Mis queridos maes, bienvenidos a otro episodio de Entre Compases. Muchísimas gracias a The Contemporary Music School por estas instalaciones, también por estar aquí presentes. Y hoy les presento, después de 10 años en el canal, a Alejandro Markovich. Muchísimas gracias. 10 años. Sí, ya viniste hace 10 años. Y también fue una plática muy interesante. Aún no estaba el formato del podcast como ahorita, ¿no? Ajá, fue como sí, ha crecido muchísimo. Fue una charla, recuerdo que hasta con la cámara, sin el audio así, y ahora ya está todo como con De haber sabido, traía un pastelito. Sí, ¿no? Y fíjate, con las 10 velitas. Porque sí tiene precisamente 10 años que fuiste y nos compartiste pues varias cosas. Y ahorita fuera de cámara, pues sí, no, o sea, estás compartiendo cosas que resuenan mucho, ¿no? O sea, y me imagino que sobre todo ya tu edad también, de que has pasado por muchas generaciones y procesos musicales y de todo esto, a mí me llama mucho la atención porque justo dije que me lo vaya a contar en el podcast, cómo has vivido toda esta transición, o sea, digamos muy análoga hasta lo digital y visto varias generaciones, ¿no? Sí, en realidad la parte digital, considerando que es lo de ahora, ¿no? Que sigue habiendo esta dicotomía, ¿no? Del sonido análogo, que pues sí existe, ¿no? A la vez que en cuestión de vinilos y todo eso, que no, el dichoso calorcito o lo que tú quieras, pues las masterizaciones no eran lo que son ahora, porque se brincaba la aguja. Sí, claro. O sea, digo, con sus pros y sus contras, cada formato tiene sus pros y contras. Exacto, ¿no? Entonces, yo soy más de la idea de que, más allá de que si es análogo, que si es digital, que si, o sea, en cuanto a reproducción, ¿no? Y en grabación, hoy en día que el 95-98% es digital, en grabación, sí, mezcla, masterización, yo no le veo tanta importancia, le veo mucha más importancia, pero 200% más a la creación y a la ejecución. Totalmente. O sea, ¿de qué sirve tener la mejor tecnología si no tienes nada que decir como artista? ¿No? O sea, tocar súper bien, grabar súper bien, que la mezcla se escuche, si no hay nada interesante que decir. Okay. O sea, es como ser un pintor, tener los mejores pinceles y acuarelas y óleos y todo. Y bueno, ¿y qué voy a decir? Porque Van Gogh pintaba, cuando no tenía dinero, nunca tenía dinero, le pedía a su hermano Theo todo el tiempo, ¿no? Ya no tengo óleos, pero cuando de plano no tenía, agarraba un carbón vegetal o mineral y pintaba con carbón. Es decir, lo importante es eso, el espíritu, el alma del artista trasciende el medio. ¿Cómo consideras tú que es un buen espíritu o un mensaje que a ti haya resonado contigo, por ejemplo? No, pues algo que decir tiene que ver con el alma del artista. Sí, totalmente. Entonces, es muy curioso. Tú puedes agarrar la misma canción, ¿no? Decirle, a ver, tú, hombres, ¿no? Tú cántala. Y luego me ha pasado. Y escucho la misma canción con Camilo Sesto y me pone los pelos de gallina. Y es la misma melodía y es todo lo mismo. Pero el alma del artista trasciende la grabación, la melodía, todo. Hay algo que es un misterio. Entonces, si me preguntan de tecnología, más o menos la respuesta es la misma. Si tienes algo interesante, importante que decir, contundente de preferencia, una canción, una letra, una melodía,
con su armonía, pensando en el arreglo, ¿no? Esto, acá y tal. Aunque fuera grabado hace 100 años, en en una cosa de pasta de esos que grababan y reproducían a la vez, como el perrito de RCA Victor, Sí, sí. como Caruso. La voz de Caruso se escucha así, delgadita, pero es impresionante lo que está cantando. Entonces, yo pienso en eso, ¿no? Ahí estamos hablando de ejecución, porque era un intérprete. Digo, José José era un intérprete y muchos son intérpretes, pero hay algo que trasciende, que es la ejecución. Entonces, la suma de composición, y composición puede ser una melodía, pero para mí todo lo que está alrededor, arreglo, instrumentación, es parte de, ¿no? Porque finalmente el impacto sonoro es la suma de todo eso. Eso tiene que ser la raíz. Si no hay eso, ¿para qué consigues un buen ejecutante? Y si no hay eso, ¿para qué lo grabas? Okay. ¿Para qué? Pues sí hay un sentido también ahí de sí comunicar algo muy individualmente, ¿no? Se entra mucho el espíritu, o sea, tu espíritu individual para querer comunicar ciertas cosas, porque sí mencionaste esto de que va más allá, o sea, tu interpretación, porque sí también es mucho la interpretación, o sea, tú bien lo dijiste, o sea, hasta con las mismas rolas, o sea, no es lo mismo con este guitarrista que con este otro, el vibrato, o sea, Todo. la intención, la guitarra, por ejemplo, no sé, hay muchas cosas que juegan un factor importante. Fíjate que hace poquito me salió un clipcito tuyo de que habías comprado creo que una guitarra muy barata realmente, y me llamó la atención, y aunque vi los comentarios que no, es que a mí me gustó porque realmente sí entendí el trip de que, ok, bueno, es que realmente cuando tú compras, o sea, sí es la guitarra, pero va más allá de la guitarra, o sea, Sí. o sea, si eres tú el que le está dando el peso, o sea, es porque tú tocas eso. Y nos fuimos por el feeling, no sé qué. Generó mucha discordia e incomodidad, porque suelo decir cosas incómodas, ¿no? Y aparte la forma en que las digo es un poco brusca, un poco porque que han pasado tantas décadas y seguimos en lo mismo, ¿sabes? Como que ya me incomoda, ¿no? Okay. Que no podamos evolucionar en esos aspectos, ¿no? Okay. En muchos aspectos, derechos de autor, o sea, todo está como atrasado 50 años, ¿no? Okay. Eso es lo que siento sí. yo. Es decir, estamos discutiendo cosas que ya Se han discutido que por ya están décadas. resueltas Sí. en otras latitudes, que fueron las que iniciaron todo esto, ¿no? La grabación, la producción. Derechos de autor, eso existe ¿desde cuándo? Desde la época de Beethoven, Okay. cuando hacían partituras impresas, ya existía. Y estamos hablando de 200 años. Entonces, esas discusiones que digo, a mí me saltan a la vista y al oído, ¿no? Pero todavía hay esta cosa. Sí. Es que la guitarrista, y por eso lo digo así ya con un poquito, se nota un poco el hartazgo, que los guitarristas somos los más burros, no sé, porque ya no sé cómo decirlo. Pues hay de todo. No, sí, pero a lo que voy es que el marketing que hay es impresionante. El color, la forma, la madera, incluso el glamour de la marca, ¿no? Sí. Porque si dice Squier o dice Fender, dice, no, es que es mejor una Fender. Por ahí las Squiers están muy bien hechas, Sí. allá en Ensenada, en California. De dónde salen. No, perdón, en Baja California. Sí, de dónde salen, sí. De donde las maquilan y las mandan para allá. Okay. Entonces sí compré esa Squier y sí me costó $100, $120. Y sí es real. La tenía ahí en su estuche y de repente fue así como ¿sabes? Como el gusanito, ¿no? A ver, ¿y si la agarro? En esta ya, la última canción, para divertirme, porque la negra toma esas así como, hasta para bailar. Sí. Entonces, tal cual, estaba afinado, y a tocarla, y sí es verdad, no voy a decir nombres. El otro guitarrista llegó así como iluminado, ¿no? Qué bien suena esa guitarra, y a mí no me enfadó, me pareció así como... Por eso te digo, las cosas las digo así, un poco desparpajadas. Pero ¿no? sí lo entiendo, porque mira, a mí me pasó algo bien curioso, porque cuando tú viniste al canal, yo tocaba mucho en estas guitarras de 7 cuerdas y baños, todo esto, ¿no?
pasé por un periodo de transición, no sé si es algo que le pasa a todos los guitarristas músicos, en donde realmente dejé un poquito de lado toda esta, pues como técnica de aquí para acá y me concentré como en lo sencillo, en lo simple, ¿no? Como 2, 3 notas, quizá a lo mejor una posición, a lo mejor una frase un poquito más simple, pero que dijera menos, o sea, que dijera más con menos, vaya, pues. Y ahora ya, pues tengo una Telecaster, es diferente, o sea, el sonido es distinto, pues. Pero sí entiendo que va más allá de las marcas, va más allá de todo eso. O sea, es finalmente, como lo dices tú, es quien está detrás de la guitarra y a veces eso puede, pues, incomodar mucho, porque sí entiendo también que, ok, sí el equipo te da un cierto color, una cierta cosa, o sea, lo que tú dices, ¿no? Color. Sí, o sea, algo, ¿no? Sí, pero vuelvo a lo mismo. Y si no vas a tocar algo importante, ¿qué más da Exacto. el color? ¿Qué más da la pastilla? ¿Qué más da el amplificador? No hay nada. Y mira que yo he visto en La Habana tipos tocando con una guitarra que dices, las tienen que atar porque se están cayendo pedazos. Y tocando con una injundia. O los negros en las plantaciones, ¿no? ¿Con qué tocaban? La percusión con los raspadores de la ropa para lavar y la guitarra toda chueca. No tiene que haber una necesidad forzosa de Tiene que decir... haber algo que decir, que en este caso era el sufrimiento, ¿no? El dichoso blues, que significa esto, ¿no? Que hoy en día el blues está tan y que me disculpen los que lo enseñan de una manera ya tan formalizada que tú puedes aprender hoy a tocar como B.B. King, pero él, digamos, de alguna manera lo inventó. Sí. En una época donde lo estaban inventando y hoy en día lo puedes inventar. Pero bueno, nos estamos yendo del enfoque. El punto es que precisamente, si tú, y voy a volver a lo mismo, ¿por qué, explícame tú, que un piano Steinway puede sonar a Bach, a Beethoven, a Mozart, a Sibelius, a quien tú quieras, a jazz, ¿no? Okay. A Thelonious Monk, ¿no? Tocando piano, jazz. Y es el mismo piano. ¿Por qué los violinistas no pintan de colores sus violines? ¿O por qué no? ¿Ves? Okay. No tiene importancia, porque lo que importa es la partitura. ¿Qué está diciendo el autor? ¿Cómo lo está diciendo? Porque ahí sí lo estoy. Y lo dije. Lo que pasa es que el que editó mi charla duró 40 minutos y agarró el pedazo que generó más polémica, así de yo diciéndole, pero no hablé de lo que yo realmente pensaba del feeling, ¿no? Le dije, oye, me editaste, me causaste un problema de hate, que bueno, ya llevo cargando el hate ya mucho tiempo, porque precisamente cuando dices lo que piensas, a mucha gente le sienta incómodo, ¿no? ¿Qué sientes que es lo que más te ha generado como ese tipo pues, de hate? Ser como soy y decirlo sin pelos en la lengua. Pero también creo que ese es tu discurso, ¿no? Creo que es algo que también tú has... Pero culturalmente mucha gente prefiere andar de queda bien. Sí. No comprometerse, no decir cosas que... Pues es como dar el avión, ¿sabes? Oye, es que no sé qué... Ah, sí, piensas lo contrario, pero dice que sí. O sea, no te comprometes con nadie. Y luego viene otro y dice lo contrario y tú, ah, sí. O sea, o no, dime sí, que no. Pasa mucho. Pero yo me aviento, porque no me molesta, no me importa lo que vayan a pensar. No estoy agrediendo a nadie, nomás estoy hablando de ideas. ¿Okay? Y de tu perspectiva. De opiniones. Y eso no es para agarrársela de, pues tú, estamos hablando de ideas. Haz de cuenta como si estuviéramos en la época de Platón o Aristóteles. Sí. Buscaban la verdad en los diálogos. Okay. La palabra diálogo viene de entonces, pues es un diálogo, ¿no? No es para que tú me insultes, cuando a fin de cuentas ni cara ni nombre tienes, ¿no? Exacto. Pero bueno, el punto ahí tiene que ver con todo lo que estamos hablando vuelvo a lo mismo, los instrumentos, lo que tiene que decir un autor para una orquesta sinfónica es totalmente diferente a lo que dice otro autor y es la misma orquesta, sin colores. No trae los flautistas no trae uno fosforescente y el otro rojo con motitas negras, o sea, no va por ahí. Y los guitarristas sí, tenemos es como esa. Ah, no, es que la Fender Stratocaster, pero no, yo soy de Telecaster. No, es que la Les Paul.
Sí, suenan diferente, obvio, obvio. Sí. Yo tengo y las he usado. He usado hasta 10 guitarras en una grabación, ¿ok? Sí. Pero no va por ahí, porque el arreglo, si tú me dijeras, graba todo esto, todo este disco con una guitarra, yo, bueno, pues dámela y lo grabo. Es que solo hay una Les Paul, ¿ok? Porque tengo arreglos, tengo solos, dámela, ajustada, con cuerdas nuevas y lo grabo. No, es que solo hay una Stratocaster, ¿ok? Lo importante es lo que voy a grabar. Bueno, me vas a creer, las últimas grabaciones que he hecho, las he hecho todas con mi Telecaster. Todas, llevo años grabando, nada más con la... Y si tú oyes, dices, aquí es otra guitarra, ¿no? No. Por ahí le cambié las pastillas, ¿no? Que sí hay una diferencia en lo que capta la pastilla. Una zona más gordita, pero a fin de cuentas, tampoco es lo que importa. Solo es el medio Es para... el solo, que aparte la mayoría de los solos que grabo son improvisados. Entonces hay algo ahí de urgencia, Ok. ¿no? Cuando ya está ensayado, ya lo tocas medio mecánicamente, ¿no? Justo leí hace poco un videíto de este guitarrista que admiran tanto, ¿no? De Megadeth. Marty Friedman. Creo que sí, ¿no? Porque hay varios, es que tienen tiene un un buen... solo que es así de soul. Ah, Tornado of Soul, sí. Ajá. Sí, sí. Y era así de, ok, lo tengo, porque yo no conozco realmente ese mundo. Sí, sí, sí. No, lo digo con todo respeto. Sí, no. Y dijo, pues tengo que escuchar a ver qué se traen con esto. Sí, a ver cuál es la onda, ¿no? Y él mismo dijo que fue improvisado, ¿no? O sea, lo que tú quieres copiar es como que si él lo hubiera estudiado y no, lo improvisó. Quizás hizo un par de tomas, tal, pero... Y me ha pasado a mí también. Conforme digo, bueno, vamos a hacer una segunda toma. Vamos a hacer una tercera. Porque luego el productor, el ingeniero dice, hagamos una tercera. Y tú dices, no, pero ¿para qué? La primera es la buena. A ver, ahora escuchemos la primera. Te lo dije. Y me ha pasado eso, fíjate, qué curioso que lo menciones, porque igual muchos de los solos que yo grabo se me ocurren en el estudio y luego digo, los voy a pulir, pero no suena igual que en la primera toma. Hay una cierta, no sé si llamarlo magia, no sé si llamarlo como urgencia, como dices. Sí. Ahora, no hay que equivocarse tampoco. O sea, sí he grabado solos ocasionalmente, que sí los he tenido que construir porque son una pieza. Claro. Ahí no aplica la improvisación. Es Sí, como, depende del contexto. esto va acá, porque es un discurso que va creciendo y que tiene que ser como muy preciso. Y aún así, yo sí, soy muy curioso, como te decía, de leer entrevistas. O sea, una cosa es copiar un solo de Gilmour, ¿ok? Y clavarse, que si los que gastan $4,000, ¿no? En tener el una... sonido, todo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pedal, ¿no? ¿Cómo se llama la guitarra de él, ¿no? Y Sí. las pastillas, bueno. Lo mismo pasaría si le das una Squier con él que con Con Marty Friedman, ¿no? Sí, sí, o con con Satriani, que es el que también grabó en una tienda de música, ¿no? Con una guitarrita ahí. Gilmour, en una entrevista, él dijo que él grababa varios tracks. Estamos hablando de una época en que había, con suerte, 8 o 16 tracks, que en Inglaterra iban atrasados respecto a Estados Unidos en tecnología. Supongamos que había 16 canales. Entonces, por ahí 3 canales eran para guitarra, o 4. Y él lo dice sin problema. Yo grababa varios solos en diferentes tracks. Y luego elegíamos la mejor parte. Y si amarraba, lo sumábamos. Obviamente no había Pro Tools, no. Para fuerza ponerlo, ¿no? Sí, sí. Pero así lo hacían. Porque probablemente un guitarrista hace otro solo, pero tiende a frasear más o menos a su manera, ¿no? Y sí lo podían hacer. Muchos solos que tú amas de Gilmour fueron hechos así, o sea, con pedazos. Con pedacerías, ¿no? Y si de repente, bueno, aquí sí, neta, nos falta bueno, grábate el que faltó, o sea, un pedacito ahí. Y ya a la mera hora de tocarlos en vivo ya no hacer aprendérselos, ¿no? No, pues una mezcla ya, ¿no? O sea, ahora, ¿y por qué pues hasta su personalidad, ¿no? Hendrix, ¿con qué grababa? Con una Stratocaster X, salía de la tienda
¿Con qué grababa Santana? ¿Con una SG? ¿En vivo? O sea, es más, en esas épocas no andaban con que los colores, como salía de la tienda. Sí, exacto. La Telecaster de Jeff Beck, pues era con este color como cremita, ¿no? Que se veía bien en la tele. Sí. Eso era lo que había. O sea, era lo que había, o sea, no creo que estuvieran como... Sí, sí. O la PRS, ¿no? Que es carísima porque tiene estas maderas que son carísimas, ¿no? Y Es que sí, tienes... por eso soy tan radical. No, pero es que sí, o sea, es que sí resuena, porque finalmente creo que, o sea, solamente es el medio. Pues puedes tener tu guitarra de $1.000.000 y puedes tener No, tu... porque si no sabes tocar, Bueno, sí, no va a sonar a $1.000.000. sí, totalmente lo he visto. ¿No? He visto guitarristas con 20 pedales Sí, que tocan más o menos, con los dedos así, fraseando todo igual, ¿no? Pero eso sí, yo... Dice, pues yo no escucho frases, no escucho dinámicas, no escucho un discurso. Una vez más, sin desprestigiar y demeritar a los que tocan, porque hay muy buenos haciendo eso, ¿no? Y los parámetros son desde Richie Blackmore, Yngwie Malmsteen, Satriani, Stevie Vai, eso como que empezaron, ¿no? Y Van Halen, o sea, como fue la generación que empezó a empujar, ¿no? Pero, digo, con todo el respeto, los que siguen esas corrientes no se han preocupado demasiado por el discurso, ok. ¿verdad? Entonces yo, como estudiante, que sigo siendo, y como educador, insisto mucho en esa parte. O sea, y lo dijo B.B. King, y en la parte que le dije a Mike Gesell, dije, justo quitaste la parte donde se explica por qué estoy hablando del feeling. Sí, Porque B.B. King dijo, si vas a tocar una nota, elige una nota, pero tócala con toda el alma. O sea, y él dijo, di la verdad, así lo dijo, ¿no? Say the truth. Y yo me quedé pensando, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la verdad? Tu verdad. O sea, sé impecablemente honesto y transparente y no tratando de parecerlo. Porque a veces queremos copiar discursos de guitarristas, ¿no? O sea, Exacto. Mira, a mí honestamente, ¿sabes con quién me pasó mucho? A veces con Malmsteen, por ejemplo, de, toca súper rápido y el vibrato y el tono. Recuerdo cuando era muy chavito, que había tenido como unos 18, 19, que hasta escalopé una guitarra, la mandé a escalopar. Pero justo un maestro me dijo eso, me dice, es que Malmsteen hay uno, tú no eres Malmsteen. Y sí me lo dijo y yo estaba muy, o sea, consciente de eso. Porque no tienes el alma de él. Exactamente. Pero es otra cosa que les dije a los chavos. A ver, ya tocas como él. Es más, te compraste la guitarra como Stevie Vai, ¿no? Que fue una cuestión de marketing, así de funcionó. Sí, bueno, muy bien. ¿cuántos chavos pensaron? Es que si me la compro voy a tocar como él. Digo, el problema no es ese, para empezar, no es la guitarra, porque le das cualquier guitarra a Stevie Vai y va a tocar igual. Ahora, la ilusión del chavo pues tiene que ver con el marketing, mucho. Pero a lo que iba es, te puedes copiarlo a él, pero también tendrías que estudiar lo que él estudió. O sea, estás viendo, no sé cómo es una te lo mínima explico. fracción de eso, ¿no? O sea, no estás viendo hacia atrás lo que él trae acarreando, de su infancia, de la novia que le dijo, no me gustas, de la chica que lo despreció. No tienes el alma del artista, eso para empezar. Entonces, aunque toques como él, las mismas notas, él no las está con esa carga emocional y de vivencias que él tuvo. Eso para empezar. Y luego no estudias lo que él estudió. ¿Qué tal que lo que estudió es esto y tú lo único que sabes es copiarlo? Exacto. Porque además de lo que estaba hablando en esta entrevista, fue que los guitarristas de rock siguen diciendo que no hay que estudiar, que porque si estudias pierdes el feeling o el alma o el no sé qué, el mojo, ¿no? Yo sí, a ver, yo sí estudio. Ojalá supiera yo tanto como gente que admiro muchísimo, jazzistas, compositores de música contemporánea. Ojalá supiera yo tanto, ¿no?
Ojalá supiera yo tanto como... Me da risa porque nunca me acuerdo del guitarrista de Radiohead. ¿Cómo se llama? Tom York. No, guitarrista, no. Bueno, ya que nos van a funar en el... ¿no? Y algún día puse eso, así como si yo tuviera que saber. O sea, a ese grado estamos de complejos, ¿no? ¿De cómo no conoces a alguien? Es como si le dices a él, pero tú sabes que en México hay un guitarrista llamado Markovich. No. Ah, jaja, ¿por qué no sabes? Pues no tiene por qué saber. Y cuando yo dije que no me acordaba el nombre, también se me vinieron encima, como si todos estuvieran por encima nuestro, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Pero, o sea, te digo, estoy como un poco cansado, ¿no? De estas cosas. Lo del estudio, ¿no? Esta discusión eterna de que un guitarra de rock o de blues no tiene que estudiar. Bueno, pues yo he escuchado, yo te apuesto, o sea, Stevie Vai y el otro... ¿Satriani? Satriani, toda esa generación, y no, de Holsworth, o sea, todas esas generaciones, Scott Henderson, saben de armonía y de lo brutal, que no te imaginas. Sí. Y han sido maestros en MI, en Los Ángeles, saben todo. Entonces tú puedes copiar a Satriani, pero Satriani sabe de música lo que no te imaginas. Lo sé porque lo sé. Porque sí, va más allá de licks, de tocar rápido, todo esto yo leo. Es su discurso también, ¿no? Creo que sí, es... por eso, pero no es un discurso de... Se me ocurrió. No, para que se te ocurra, tienes que estudiar. A mí, y también se los he dicho, ya sea en talleres, en masterclasses, o en esa entrevista, la última, ¿no? Con Mike. A mí no se me hubiera ocurrido, capaz que se me hubiera ocurrido de una manera, ¿sabes? Como ambigua, pero no lo hubiera podido aterrizar en el diapasón de la guitarra, la melodía y tal como la toqué, si no conociera la armonía, las escalas y el diapasón. Porque para mí no es lo mismo un si bemol acá que acá. Para mí, no. Y cuando veo las tablaturas, que las tocan, cuando los chicos dicen, oye, ¿no tendrás la tablatura? Ejercita tu oído. Okay. Y hace el entrenamiento auditivo que yo sí hice en la prepa. Y tú ya tienes 30 años, ponte a estudiar entrenamiento auditivo. O sea que todo lo quieren copiar al grado de copiar la tablatura, con errores, sí. Casi siempre. Entonces, son muchas cosas que a nivel educativo a mí me resuenan, pero por el lado negativo. Ojo, que ahora en día hay tantas escuelas buenísimas como esta, que les enseñan todo lo que yo no tenía dónde ni cómo aprender cuando estaba en edad de aprender. Okay. Hoy los chicos a los 15 ya lo saben. Sí. Y yo me tuve que conseguir a ver de dónde. Hasta me metí en una escuela de jazz para aprender eso que yo quería, que no estaba en ningún lado, ¿no? Okay. Pero por lo mismo que dices de la mente análoga, definitivamente sí soy de otra generación. No es que no sepa de lo digital, porque sí he hecho producciones desde el año, ¿qué te diré? 98, como productor, aprendí a editar en Pro Tools y más adelante también, y en mis discos, ¿no? Tengo 3 discos como solista, también, ¿no? Entonces, yo no soy ingeniero de nada, pero sí aprendí a editar, a grabar un poquito, ¿no? Con una interfase NIV, toda chida, ¿no? Okay. Pero hasta ahí, porque he dedicado toda mi vida a estudiar. Y entonces el solo de Aquí no es así, el solo de No dejes que, fluyeron de mi imaginación a la música, ¿no? Porque es como la imaginación de un escritor, un escultor. Obviamente tiene que tener referencias a todo lo que vio. Si no tuviera ojos, ¿qué pinta? ¿No? Se tiene que mirar otros artistas, un paisaje, plasmarlo, pero con su alma. Entonces, es eso, volvemos a lo mismo que te decía, ¿qué tienes para decir? Grábalo mal, grábalo bien. Un ingeniero de grabación le preguntaron, si tú tuvieras que grabar todo un disco con solo un micrófono, es decir, no uno todo, sino un solo modelo de una marca, ¿con qué lo grabarías? Todo, batería, bajo, guitarra, voz.
¿Qué piensas que contestó? Ah, no, un Neumann de O sea, mejor un $10,000. Shure, ¿no? ¿Ah? La mejor un Shure, ¿no? Un 57, un Shure 50. Es lo que él contestó. Estamos hablando de un ingeniero top. Porque quizás lo Con que una conoce, capsulita así. Ese micrófono que lo avientas contra la pared y no le pasa nada. Con ese micrófono. ¿Qué quiere decir eso? ¿no? Que ya conoce ese micrófono, ya Ahí está conoce la ese respuesta. sonido, ya ha trabajado con eso, sabe a qué suena. Sí, pero también quiere decir, exacto, ok, este micrófono no me va a dar los graves que me puede dar este otro. O sea, hay un rango de frecuencias de acá para acá que no tiene. Que no puedo y obtener aunque con- se lo ajá, sí, toques, sí. no las va a captar. Luego, de aquí para arriba va a haber armónicos que se le van a perder y entonces estoy limitado en la captura. Y es más, en esas gráficas, ¿no?, donde pone la respuesta de frecuencias, va a estar acentuada cierta frecuencia y no va a haber manera de quitarla, pero bueno, en el ecualizador a la hora de grabar o de mezclar, pues puedo compensar. Bueno, pues ese, porque es el que me da una respuesta lo más plana y me acomoda. Ese. Ok. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? La canción, los arreglos y el ejecutante. Porque un ejecutante que le das una partitura para tocar bongos y tiene mal ritmo, ¿no? Sí, O sea, no, ¿qué importa si el micrófono está es chido, o carísimo? sea, sí, no Por eso, no lo va a ¿qué, poder qué aprovechar bien. importa una guitarra carísima si no vas a tocar algo interesante? Y cuando digo interesante, no es por ser prejuicioso, eso sí, eso no, ya depende. Es que yo creo, no como artista, Sí, sí, sí. esto para mí es la neta. Bueno, en el arte, no solamente en el arte del artista, también el arte del escucha, de todo lo que ha escuchado en su vida, y en el arte de comunicación, hay muchos huecos ahí que nadie sabe, son misterios también, ¿no? El que puede decir esto me gusta, esto no me gusta, que a fin de cuentas es la libertad, ¿no?, que tiene el artista y el escucha, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú das clases a tus alumnos y algún alumno dice, oye, mira, quiero componer este solo, ¿cómo compartes eso? Por ejemplo, yo te puedo compartir mi caso, o sea, tengo una base, lo que me sale, y a lo mejor sobre eso digo, ok, bueno, lo pulo, ya después veo en qué escala está, o sea, en un momento a lo mejor no me interesa Sí, ni en qué escala esté, no me importa, como que digo, bueno, ok, está esta posición, pero ya después me clavo como en cosas más técnicas de, bueno, pues a lo mejor esto lo puedo tocar así, esto así, a lo mejor yo le rebusco demasiado, mucho más. totalmente. Pero, por ejemplo, ¿cómo se lo tú compartes a los alumnos o qué es lo que ves en esa parte con los alumnos cuando llegan con esas inquietudes? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con de qué te alimentas tú, Ok. ¿no? O sea, si estás desnutrido te va a dar anemia o vas a estar como te falta agua, minerales, ¿no? ¿Cómo se dice? Que estás deshidratado o yo qué sé, ¿no? Un poco tiene que ver con eso, tiene que ver con que, o sea, si tú nada más escuchas cierto tipo de música, esa va a ser tu referencia, Okay. ¿no? Y si, como un amigo en una fiesta que era mi cumpleaños, ¿no? Siempre me acuerdo de anécdotas, y dije, no puedo con esto. Y mi hija, mis hijos estaban ahí, era en mi casa, y yo estaba cumpliendo años, yo creo. Entonces, uno de los invitados era un buen amigo baterista de una banda mexicana de hard rock o metal. Y pusimos este disco que es como un mix de pura música brasileña, se llama Disco Samba. Okay. No sé si lo conocen. Creo Está que no. buenísimo porque una tras otra, ¿no? Es como, no hay pausa. Pues obviamente lo pones en una fiesta y pues todos. Así a bailar. Hasta la ruedita, ¿no? Es un disco muy fiestero. Y se acerca a mí y me dice, oye, ¿no podrías poner otra cosa? Y yo, no seas así de amargado, le digo. O sea, nada más escuchas metal, nada más te hace feliz el metal. Esta es música para bailar, disfrútala, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Los prejuicios. Por lo mismo, el estudio, la apreciación como artista, para eso que dices tú, es que me salió. ¿Por qué? Por tu pasado,
como ser humano. Sí, sí, estás hablando de algo más que algo que aprendes en una academia, ya estás hablando como de tu carga de vida, las Tu carga experiencias de que tú vida, tienes. deja tú los estilos que has aprendido, ¿no? Sí. Porque yo en mi discografía no toco blues, creo que es bastante evidente, pero sí he aprendido a tocar blues, nada más que no lo expongo, porque no me interesa. Pero hace muchos años, una banda de Guadalajara me invitaron a tocar unos blues en un live session que hicieron en un estudio, y a veces lo he puesto en mi X, antes Twitter. Yo lo Así sigo de, diciendo Twitter. ¿alguien me ha escuchado tocando blues? Y la respuesta es como, órale, o sea, yo no sabía que pues tocó con mucha power, porque aprendí a tocar blues a los 20 años. Nada más que me sirvió como una referencia Okay. sónica, aprendí a jalar las cuerdas gracias al blues. Y un poco la chispa o lo que trae detrás el blues, que es esa cosa antigua, que hoy en día ya se volvió nada más una técnica. Mira, sé tocar blues, sí, pero no sientes lo que sentían los negros. Ellos inventaron esto hace 100 años, con una carga emocional poderosa, tú no la tienes. Entonces, aunque aprendas a jalar la cuerda, no estás diciendo lo que él estaba diciendo. Y así es, y hazle como quieras, así es. Entonces, sí aprendí el blues como una técnica expresiva de tantas que he aprendido. Pero para mí, a nivel de técnica, y voy a terminar de alguna manera con lo que preguntaste, una cosa es poner los dedos así para jalar una cuerda, y otra cosa es ponerlos así para tocar sí, bien. Totalmente, sí. ¿No? Sí, totalmente. Y entonces, hay cosas que estaba viendo con mi hijo hace unos días. Dije, a ver, tócate estos ejercicios que te enseñaron. Y tenía errorcitos, ¿no? Y dije, vamos a poner el metrónomo y tócalo, ¿no? En octavos. No, primero en cuartos. Y dije, no, vamos a tocar una nota. Te estás adelantando. A ver. Quédate ahí 20 minutos. ¿Cómo vas? Mejor, otro rato. Así. Ahora 2 octavos, ¿no? Tin, tin, tin. Así de. Digo, ¿sabes qué? Esto no es música. Esto es tai chi, hace cuenta. O sea, es así como, ¿sabes? Hasta que tú y el metrónomo sean uno. Así, tú y yo somos uno mismo. Wow. Así. Esto no es música, pero si tú no eres capaz de tener esta disciplina, no vas a llegar a ser un artista. Y muchos piensan, no, pero si ya sé jalar las cuerdas y tocar rápido, ¿qué tal que te pongo a tocar eso a la tercera parte de la distancia? Y además, desenchufado. Capaz que no es cierto, ¿no? Exacto. Entonces, hay cosas que muchos músicos no quieren hacer porque requieren paciencia, disciplina, pero los que tocan el violín en una orquesta sinfónica sí lo hacen, y por eso son maestros. Y ahí la pregunta es, ¿qué te interesa? ¿Hasta dónde llega tu ambición? ¿A ser el guitarrista que toca un montón de notas? Bien por ti. ¿O a ser un artista? Porque ser un artista tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Se me ocurrió tal cosa. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Y para qué? No, nomás se me ocurrió. Ok. Ahora, tienes la técnica, deja tú la técnica de acá, tienes la técnica de composición, porque eso se estudia, de alguna manera. O sea, en un conservatorio no te pueden enseñar a ser artista. No. Te pueden enseñar, sí hay materias, es más, hay una licenciatura de composición. Te pueden enseñar técnicas de composición, pero no te pueden enseñar a ser un artista. O sea, ¿qué vas a hacer con esto? Pues si no tienes ideas, si no viviste, pues no tienes una carga como la que pudieron tener los escritores de los siglos XVII, XVIII, o Edgar Allan Poe, ¿no? Cuentos de terror y narraciones extraordinarias, o Julio Verne, ¿no? Que te contaba historias que se imaginaba. ¿Por qué se las imaginaba? O sea, eso es lo que hay que entender.
Y cuando me preguntaste todo este chorro, generalmente, No, es que sí, que está bien porque todo se conecta. Sí, definitivamente. El artista a veces tiene un propósito que puede ser comercial, ¿no? Existe y es válido. A veces tiene un propósito de sanación, ¿no? O sea, lo digo para liberarme de esta carga ¿no? Y puede ser instrumental, no tiene que tener una letra, porque la carga emocional que tienen las notas, ¿no? También me hablan. Y eso no quiere decir que a alguien le importe, o lo entienda, o lo quiera escuchar, pero tú lo haces porque lo tienes que hacer. Entonces, ahí está una dicotomía, ¿no? Lo haces para que te paguen, o quizás te paguen, y dices, no, una cosa, el artista tiene que estar más allá, ¿no?, del dinero. Y a muchos decimos, bueno, ojalá te paguen. Y si no es así, igual buscas otro discurso musical para que sí te paguen, aunque estés frustrado. O estudias otra área, ¿no?, como la producción, ¿no?, la enseñanza, porque por ahí tocando no te entienden. Digo, Van Gogh, no sé, no lo digo yo, no vendió un cuadro en toda su vida. Me lo contó mi hija, creo que heredó toda esa fortuna su esposa y lo guardó prudentemente y después vale millones de dólares, ¿no? Además, no hay quien los pueda pagar, no tienen valor. Entonces, el artista puede incluso no ser reconocido económicamente o ser reconocido años después en vida, pero no un año después, muchos años después, ¿no? O sea, un artista no es como el que pone una taquería, que dice, a la gente le gusta comer tacos, ¿no? Bueno, yo quiero también poner una taquería. ¿Cuál es el compromiso? Que estén baratos, o que la calidad-precio, ¿no?, y que la salsa sea más rica que la del otro, o que la iluminación, o sea, lo que tú digas, pero a fin de cuentas es una taquería, y el que la hizo lo que está pensando es Dinero. cuánto me toca, ¿no? El músico no es tan fácil, ¿no? Pero me resuena mucho lo que me has dicho, honestamente. Yo, digo, por mi camino yo creo que más de guitarrista y como músico en general, y yo, cuando tú fuiste a mi canal, yo estaba estudiando la carrera de cine, recuerdo. Y recuerdo que tuve profesores muy buenos que me decían lo que tú me estás compartiendo ahorita, solo que desde el cine. Lo mismo con las cámaras, es que qué es lo que quieres decir, ¿no? Mira, estos cineastas que tú adoras y quieres copiar, van más allá de la cámara, van más allá, es lo que vivieron, traen una carga emocional, traen esto. Si quieres hacer cine, sal fuera de la escuela, sal a ver la vida, sal a vivir la vida, porque eso que se te ocurre no es que le puedas copiar la película a alguien, es algo que está en tu mente, es algo que trae una carga, ¿no? Y creo que lo mismo pasa en la música. Creo que el cine y la música van mucho de la mano, según esta perspectiva que yo he vivido. Van mucho, mucho de la mano creo yo que conforme más vas creciendo, más vas teniendo experiencias, vas viendo otros géneros, otras maneras de tocar, otras cosas que van más allá. Pues sí, obviamente de la guitarra, de todo esto, que de cierta manera sí suenan diferente, como tú dices, o que los pedales y todo esto. Yo en lo personal no era tan fan de los pedales, era como mucho del equipo digital. Pues es que toda esa generación que Hasta ahorita. Hasta ahorita. Esos cables que traían así como en resorte, ajá, sí, que iban en el aire, ¿no? Directo al Marshall, ¿no? O si acaso un fuzz, sí, y un wah. El Hendrix, un fuzz face, ¿no? Y un wah Crybaby. Pero con toda y los dedos grandotes. De esa generación no existía esta, ¿sabes? sí, no. 20 pedales, que cuesta, o sea, cuesta más que una guitarra. Bueno, ahora sí que vamos a lo mismo, ¿no? Ya, haz lo que quiero. Pero a mi manera, así como tan rupestre, pienso que no hay sustituto al estudio, No. a la disciplina, al tenerle amor, ¿no?, a la perseverancia, a la disciplina, a la paciencia, ¿no? Que si vas a hacer un ejercicio, no es como, ya lo hice. O sea, tengo alumnos, incluso algunos por online, ¿cómo se dice? En línea. En línea.
Y así de, ¿y qué, cómo te enseñaron? No, pues así. Digo, no, espérame, vamos a hacerlo bien. O sea, lo hiciste, te lo enseñaron, pero te lo enseñaron. No es que te lo hayan enseñado mal, el problema es que no te lo corrigieron. Es como si en un maestro de la primaria, de sexto grado, no te enseñan bien ortografía, gramática, puntuación, sintaxis, ¿no? A organizar tus ideas, los párrafos. O sea, o en la secundaria, ¿no? Entonces, si te lo enseñan un poco descuidadamente, ¿no? Aquí está todo, pero luego no te lo revisan y tal. Por eso hay tanta gente, ¿no? Que de repente se le escapan estas cosas, que a fin de cuentas, en el caso de un músico, puede, o sea, depende de qué tanto respetes, ¿no? O sea, al oficio, porque el oficio del compositor, del arreglista, ¿no? El compositor puede ser una melodía, ¿no? Pero el arreglista es el que dice, a ver, en esta parte van los puros violines y en esta parte va la flauta, pero luego va la flauta junto con el oboe. Va a sonar diferente, ¿no? Se lo está imaginando. Y luego lo pone en la partitura y luego lo toca. Y luego el director dice, aquí un poco más, y tú, ¿no? Imagínate todo eso. Entonces, un músico, un guitarrista, ¿no? Está pensando en pedales. A ver, empieza por la guitarra. Sí, claro. Sí, antes de volarte, ¿no? O sea, te digo que yo leo mucho. No sé si, porque eran compañeros por un año de diferencia, Satriani y Stevie Vai. Y uno de los dos dijo, en su cuarto, en la cama, estudiaba a 14 horas diarias con la guitarra desenchufada. Y no es así como, no, lo que pasa es que tocó metal. Déjate de complementos, estudia guitarra. Ese es el instrumento. Lo demás son procesos. Pero los que tocan piano, pues tocan un instrumento. Charlie Parker, ¿no? Exacto. Es un instrumento. No hay en medio, nada. Y son los guitarristas los que tenemos ese problema. Pero sí, yo llevo muchos años grabando la guitarra, el ampli, en el sonido que muchas veces dices necesito un volumen que por ahí en vivo todo el mundo se quiere, cállate, ¿no? Pero si acaso un pedalito de overdrive, si acaso. Pero es que diga, no, ¿qué pedales usaste? ¿Cómo te explico? Y es, no, pero ¿cuál es el misterio o no nos quieres decir? No, el misterio es... Ese es el misterio. ¿No? ¿Te llega o no te llega? O sea, tu pregunta de cómo compones tiene que ver con eso, ¿no? Tu historia, los materiales que escuchaste. El papá de McCartney tocaba en una como bandita así como con tuba y no sé qué. Muchos de los bajos de McCartney suenan a eso. O sea, al ambiente, ¿no? Al contexto en el que él se crió. Ok. ¿No? O sea, todo tiene un impacto en tu vida y después encuentras su lugar. Si eres un artista, si eres un mercader, pues te pones a hacer reggaetón, porque como hay 500 artistas que pegan, pues tú quieres ser el 501, hincharte de cientos de miles de dólares. Y bien por ti. Pero arte y comercio... Son dos cosas distintas. Pues... Y se juntan y hay un área gris ahí donde cómo le haces, ¿no? Entendiendo el mercado, ¿verdad? Entendiendo lo que quieres decir. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Sí hay un oficio, ¿no? En el momento que dices tú, se me ocurrió esto, una frase ¿no? Para una letra de una canción, o tiriririrí, ay, qué padre, ¿no? Entonces la grabas en tu teléfono, ¿no? O en una partitura. Antes no teníamos cositos digitales, ¿no? Sí, no. Bueno, luego un Walkman, fíjate, yo tenía un Walkman.
Entonces, claro, si tienes oficio, lo puedes desarrollar. O lo archivas y nunca haces nada. Entonces, claro, el arte ¿no? de cortar, pegar, desarrollar una frase, pues eso te lo enseñan, ¿no? Eso hasta Beethoven lo hacía. Son técnicas muy antiguas de cómo hacer melodía. Okay. Sí, pero si tú nada más tocas, ¿ves? Entonces, también tienes que saber estructurar canciones, ¿Cómo las estructuras tú? escuchando buenas canciones, Ok. ¿no? O sea, ¿de dónde se alimentaron Lennon y McCartney? De muy buenas canciones. Sino, o sea, sus letras y sus ideas pues eran sus ideas, pero no iban a la escuela de música. Y durante décadas McCartney ha dicho, es que yo no sé leer y no sé escribir música. Sí, pero no te hagas. Escuchaste canciones de cuánto se te puso adelante y aprendiste a hacer canciones, escuchándolos, copiándolos, experimentando con las secuencias de acordes, ¿no? Hasta decir, mira, este acorde está raro, ¿no? Nunca lo habíamos usado. A ver, y mira, viene en esta canción. Órale, hay que fusilar y lo metemos en esta otra. Entonces, no es como que yo no sé música, no, sí sabes. O sea, una cosa es que no sepas leer, otra cosa es que no sepas, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que se pueden decir, pero las discusiones eternas en las redes, más allá del hate, Sí. a lo que van es que hay una profunda ignorancia de cómo llegar a componer una canción. A fin de cuentas, eso hay que estudiarlo. A menos que seas un iluminado, como yo qué sé, como José Alfredo Jiménez, ¿no? Okay. Qué letras, ¿no? Las melodías. 3 acordes, ¿no? Tónica dominante y subdominante. Párale. Bob Dylan, ¿no? 3 acordes. Rancheras, country. Blues, ¿no? Con séptimas, pero tónica Sí. dominante. O sea, la música occidental se ha hecho con esos 3 acordes. Y muchas veces con tónica dominante, tónica dominante, 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 tónica. ¿Y qué más? Tónica dominante. No mucho más. Pero cuando me han preguntado a mí, un poco lo que estás diciendo, ¿no? Los chavos. ¿Y usted cómo compone o cómo le hago? Y hace esa tarea, Escuchar. la que hicieron estas personas que tú admiras, haz la tarea. Y desperdicia 100 canciones y te echas a la basura para que aprendas a componer. Porque si quieres que alguien te diga, le haces así, ¿no? Una receta de cocina, agarras esto, do, y luego le pones sol. Y fa. No, escucha y aprende buenas melodías. Y entonces vas a aprender. No a fusilar, a aprender de qué están hechas. Porque en el mundo del rock, del blues, hay melodías que son de 2 o 3 notas. Y si las analizas, dices, ¿es en serio? ¿No? Siempre me olvido de esta de Depeche Mode, ¿no? Personal Jesus, ¿no? Your own personal Jesus. Ta 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 tararara. Y dice, bueno, si no prestas atención, vas a pensar que es la gran melodía. ¿Por qué? Porque hay una gran producción y porque el cantante suena muy bien. El arreglo es así, tipo post-punk, ¿no? Es como esa estética. Y los instrumentos y muchas cosas electrónicas. Entonces, por ahí no te pones a valorar si la melodía tiene o no tiene valores en sí misma. Pero son 2 notas que en contexto suenan bien, ¿no? Pero si es una canción ranchera, no va a ser lo mismo. Y tiene, yo sé bien que estoy afuera, ¿no? Y caer en los acordes que debe caer. Y las mañanitas. Para mí las mañanitas es una obra maestra, ¿no? ¿O no?
Pues sí, todo el mundo O sea, se les dejó marcado ahí. pues sí, pero no es solamente eso. Es que está muy bien hecho. Entonces tú dices, ah, no, pero casi es una canción de niños. Sí, bueno, haz una como esa, Exacto. tan simple. No, no es simple. Es más, es más simple Yellow Submarine en los Beatles. ¿No? Entonces, hay que observar, ¿no? Los pintores, los escultores, los músicos, tenemos que escuchar. Aun cosas que no te gustan. Yo también escucho a los que no me gustan. ¿Cómo que? Pues como los gritones. Como el ¡No! metal. Y digo, ¿qué te pasa? Güey? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué comiste? O sea, no puede ser que en todo un disco la pase gritando, ¿no? De repente voy a analizar las letras de este pelado, ¿no? ¿Qué está diciendo que valga la pena para gritar tanto? Okay. O sea, ¿es en serio que es tan importante la letra que se tiene que decir gritando en vez de cantando? ¿Qué tal que alguien agarra esa letra y la canta, no sé, Yuri? Sí, pues está. O la Sí. canta Benny Barra, o sea, yo no sé, o alguien de un grupo, Panteón Rococó, o sea, no sé, mexicano, o Bob Dylan. O sea, ¿qué pasaría con esa letra, pero cantada con alguien que no grite? O sea, con una melodía, porque eso no es una melodía, ¿estás de acuerdo? Es un grito con, no sé, muy como fantasmagórico, Ok, ¿no? sí, sí. Entonces no es una melodía. Entonces si hay que cantarla, más bien hay que gritarla. ¿Qué pasaría si tú la escribes y le das a alguien que no sabe que existe el grito? Dice, mira, aquí hay una letra, ponle música, ¿no? Y luego te sorprendería de la diferencia que hay entre una cosa y otra. Entonces ahí te preguntarías, ¿qué es lo que vale más la pena? ¿No? Y una vez más, no es por demeritar a nadie, pero el punto es que yo escucho esas cosas con afán de conocer lo que hay, analizarlo. Por ahí no me gusta el cantante, por ahí no me gusta qué está diciendo, por ahí el baterista es buenísimo, ¿no? ¿Y del Por último que ahí, has escuchado que te ha por llamado ahí la la atención? ingeniería de audio es así como, oye, el sonido del bombo, ¿no? Y la voz me parece horrible. Pero siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo, y mencioné a estos artistas de pop mexicanos en un disco de Paulina Rubio, grabado en Los Ángeles por músicos top. Por ahí lo importante es la producción, los músicos, si por ahí te cae mal Paulina o es una canción muy boba, pero por ahí el que grabó la guitarra es un músico de estudio buenísimo, o la cadencia armónica, ¿no? El arreglo, siempre hay algo que valorar, ¿no? Y otra parte que esa sí es como para ponerla en un museo, si él pudiera poner de Jimi Hendrix, ¿no? Dice él que, pues, él no sé de dónde era, pero se fue a vivir a Nueva York. Y en aquel entonces el barrio de Greenwich Village era muy de artistas, ¿no? Ahí vivían los artistas. Y él dice que se metía en bares así como casi tugurios, o sea, de esos que tocan covers o blues más o menos. Y dice que se metía a escucharlos con una chela para tomar nota de lo que no había que hacer. Okay. Me daba risa, pero es cierto. O sea, como para autojuzgarse, decir, esos errores no los tengo, los estoy escuchando, tengo que mejorar, ¿no? Ser mi propio juez, ¿no? Y pues sí, son gente que estaba tocando blues algunas generaciones después, pero todos estudiaron algo. ¿Pero por qué llegaron a tocar tan bien? Porque lo estudiaban con Clapton, ¿no? Clapton no es Dios, pero se copió muy bien al blues gringo, ¿no? Al grado de tocarlo muy bien y de fusilarse a Otis Rush y todos esos negros, ¿no? Fusilarlos con todo el espíritu de piratería británico, ¿no? Sí, Que sí. para piratería se pintan solos. Sí, y no hablemos de Led Zeppelin, más piratas de que robarse canciones, ¿no? Entonces Clapton y todo eso sí fueron muy buenos piratas y absorbieron todo, ¿no? El bending, el fraseo,
y de repente se convirtieron en lo que son, ¿no? Pero con tal empeño, ¿no? Que entonces lo hicieron muy bien. Y sí, ¿por qué? Porque dijeron, es que esto sí lo hacen muy bien. Entonces yo no voy a andar copiando cualquier cosa. Sí. No voy a comer unas enchiladas a no sé dónde, no, voy a comer donde las hacen bien. Y voy a aprender el sazón y todo para luego poner yo mi fondita. Si no, ¿de dónde? ¿Que a poco son unas tortillas con pollo? No, hay un cómo, ¿no? Pues estos lo hicieron muy bien. Todos esos guitarristas de esa época, Jeff Beck, Clapton, y de las generaciones que siguen, ¿no? Brian May, que es como una mezcla, ¿no? De música clásica con blues, ¿no? Y rock and roll, ¿no? Porque es de los pocos que hacen melodías, ¿no? Ta, ti, ra, ra, ri, ta, re. Eso no es blues, Ajá. eso es un vals de la época, yo qué sé. ¿Ves que, o sea, yo no me ando con rodeos? O sea, cuando digo estas cosas es porque realmente creo en ellas, ¿no? O sea, no te voy a estar hablando de, oh no, tal. Y cuando fui a la tienda, o sea, que no tiene sustancia, la mínima. Porque yo cuando aprendí a tocar blues, aprendí en una guitarra acústica con cuerdas de metal. Y no sabes cuánto me costaba hacer el bend, ¿ok? Porque la tercera cuerda es entorchada. Y era así de, ah. Y el solo de Wish You Were Here, lo saqué de oído. Yo sacaba de oído todo. Porque no había tutoriales. Entonces, jalar la cuerda era así como, de por sí, ¿no? El grosor de la segunda cuerda, ¿sabes? O sea, la primera por ahí era de, no sé si era de 11, y la segunda por ahí de 15, así, medium light, no sé qué yo. Me cuesta, pero bueno, agarré una mano izquierda tenaz, ¿sabes? No con las cuerdas pegaditas al diapasón y con trastes chiquitos, y, para poder hacer todo esto. Es una técnica aparte, ¿no? O sea, fíjate cómo son las cosas. Mis guitarras eléctricas hoy en día son para manos rudas. O sea, no, el calibre no es tan, o sea, es el mismo, ¿no? 10-46. Pero mi mano izquierda toca como si estuviera tocando una guitarra acústica. Y necesito las cuerdas más altas de lo normal. Okay. No que no 1 centímetro, pues. Sino que estén No, pero pegadísimas, ¿no? necesito poder tener la tensión. Porque todo eso lo estudié en una guitarra acústica. Entonces la mano izquierda se me hizo acostumbrada a todo ese discurso acústico. Por lo que te decía, si un tipo como Satriani o Stevie Vai te dice, yo a los 14 años me la pasaba en mi cuarto estudiando con la guitarra desenchufada. ¿Quieres tocar como yo? A ver, haz lo que hacía yo, 14 horas estudiando. Estudia toda la música que yo estudié. ¿Sabes leer música? Porque yo sí. ¿Quién fue Stevie Vai, no? Que transcribió todo lo que tocaba. Lo que te hacía Frank Zappa, ¿no? Sí. Que yo creo que ni Zappa sabía lo que hacía. Sí. ¿No? El Little Italian Virtuoso, ¿no? Le decía. Yo creo que tenía 17, 18 años, ¿no? Cuando entró a tocar con Zappa. Pues él transcribió todo. Pues por supuesto que sabía. Sí, claro. Entonces, ¿de qué te sirve tocar como él si no sabes lo que él sabe? Entonces, en el arte, en la pintura, por ejemplo, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes ir a una exposición, que voy a ir pronto, que es padrísima ahí en el centro, donde están todos estos, ¿no? Monet y todos estos que crearon escuelas. No es que crearon una escuela porque se les ocurrió un día. Tenían toda la escuela del arte atrás y toda la técnica. Y un día decidieron, de una manera como por inercia o intelectualmente, vamos a romper con estas escuelas. Pero tenían que aprender, tenían que estudiar, ¿no? Y yo se los digo a los chavos. Si no conoces historia del arte, si no conoces técnica, discurso, ¿qué vas a romper? ¿Vas a seguir repitiendo lo mismo?
Porque alguien ya lo dijo, los que no se conocen, los que no saben historia, están condenados a repetirlo, porque creen que están haciendo algo novedoso y ya se hizo. Entonces, si no conoces estos 300, 400 años de música, ¿qué vas a innovar? O de pintura, o de escritura, ¿no? O hasta de O no cine. has vivido. Justo, hay muchos libros que no he tenido tiempo de leer, pero dije, algún día, ¿no? Dostoyevsky, lo que tú quieras, ¿no? Y tengo ahí uno, así, de Joseph Conrad, creo que era polaco. Y escribió muchas novelas y cuentos de marineros y de la vida en el mar y todo. Pero ahí viene en el prólogo, en 4 páginas, su vida. Este tipo quedó huérfano a los 16 años, huérfano, y no a los 40, en la adolescencia. Imagínate ya el trancazo de la vida, ¿no? Y luego trabajó en un buque de carga, no sé qué, y luego se fue a navegar por los mares del, no sé, de la costa de las Indias orientales, ¿no? Así le llamaban. ¿Cómo fue o sea, la carga, ¿no? De las vivencias y de los huracanes, lo vivió. Y a los 20 y tantos años escribió su primera novela, y sus personajes son reales, porque los tuvo ahí, y los naufragios, todos los vivió, y los ambientes de los puertos, ¿no? Entonces, vivió, no es que se le ocurrió, ¿no? Entonces, o vives y estudias, y los que escribían en cierta época, pues también leían a los, ¿no? Es como si dijeras que un filósofo, Kant, Hegel, todos estos, no iban a leer a Platón. Claro. Ah, es que eso ya está caducado. No, tampoco es así. O si como psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, no vas a leer a Freud, porque ya hay técnicas que lo superan. Y eso ya, sí, pero igual no tienes que leer. No tienes que leer, tienes que estudiar y ver en dónde, qué cosas valen, o qué cosas de ahí evolucionaron. Pero los puntos de referencia tienen que estar. Es mi credo. No, pues es ¿no? que sí. Por eso ya cuando hablo, y estoy tranquilo, ¿no? Contigo porque eres músico, pero cuando estoy hablando, que sé que me van a ver, no, así, y más si es un reel editado, yo creo que no lo hace a propósito. Vamos a procurar que el que no esté edita tan polémico. a Mike, así de, no, es que es un fragmento que está interesante. Y yo, favor, ¿qué me hiciste? Pusiste la parte más que le va a causar a los chavos, ¿no? Todo el hate, me aventaste todo. Pero digo, pues está bien, como dijo Salvador Dalí, ¿no? Si van a hablar de mí, aunque sea bien. Claro, toda publicidad es publicidad. Sí, ¿no? totalmente. Pero esa frase es como súper enigmática, ¿no? Hablen de mí, aunque sea bien, aunque sea. Está así como de. Claro, el tipo era muy exótico, ¿no? Pero yo no lo digo, ni siquiera es por likes, ¿eh? Sí, no. Porque, fíjate, todo el mundo está buscando likes en Reels, no sé. Yo creo, no sé si soy de la generación análoga, ¿no? Pero sí soy de la generación y las anteriores que hasta llegó un punto donde sí queríamos estudiar todos los valores de la música en serio, ¿no? En serio. Y si vas a ser un músico medio campirano, así de que yo no creo en la teoría, porque yo, ok, pero entonces hazlo bien, ¿no? Y por ejemplo, de algo que hayas escuchado últimamente que te haya asombrado, así que digas, wow, o sea, sí. Pues es que más o sea, o que te haya tocado algo así. Por ejemplo, sigo a guitarristas que me gustan, ¿no? Como Mark Ribot, Okay. que ha tocado con Tom Waits, es más, grabó algunas canciones con Calamaro como músico de sesión. O sea, me encanta ese tipo. Y pues me llegan sus noticias, y me llegó una en donde es él con una guitarra acústica. Creo que es un cover, ya con una voz cascada tipo Leonard Cohen, ¿no? Pero también
tendrá algunos años más que yo, o 5, no sé, 8, no sé, pero somos generaciones muy de a pie, ¿sabes? De haber crecido con carne magra y carne con huesos y grasa y así, no con una hamburguesa que quién sabe qué está hecha. O sea, me refiero, ¿no? Sí, sí. Y en contacto, porque también todos esos músicos saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces, que te toquen una cancioncita así en la guitarra acústica y dices, pues es como Bob Dylan. No, porque Bob Dylan, lo suyo son las letras, ¿no? Los acordes son 4 acordes. Porque además, si a Bob Dylan le pusieras una armonía con sextas, Muy sofisticado. pues sonaría feo Bob Dylan, ¿no? Con ese tipo de armonía y sustituciones y modulaciones. ¿Qué estás haciendo? Precisamente necesita una estructura armónica en que tú te fijes en la letra y no en eso, ¿no? Creo que está pensado. Sí. Y por algo tiene un Nobel. Ahora, ¿y por qué Bob Dylan escribe esas letras? Pues porque leyó a los grandes compositores, poetas, cuentistas. ¿Se entiende el punto? El Sí, mensaje. hay que nutrirse de, o sea, es lo mismo que en cine, o sea, quieres hacer cine, ve cine. Era lo mismo, o sea, ve, nútrete de eso, absórbelo en un sentido, creo yo que sí, de inspiración. Y por ahí había una frase que nos dijo un maestro que me resonó mucho en ese momento, que es cópiale a los mejores, róbatelo y haz lo tuyo. Bueno, sí, porque alguien dijo, sí, copiar es para los mediocres, ¿no? Los chingones roban. Sí, claro, porque tú copias y no sabes qué hacer con eso y te quedas ahí. El que roba no lo hace para robar, Sí. o sea, no lo hace para copiar. Sí, no. Lo hace para entender el mecanismo de algo y juntarlo con otra cosa inteligentemente y crear algo nuevo. Por eso no es un copión. Exacto. No roba para copiar, roba para trascender lo que está robando, lo que ya se hizo. Si no lo entendiera, no podría. Yo se lo dije en una masterclass a un chavito como de 13 años. Se tocó el solo de afuera, ¿no? Y seguramente se lo sacó de un tutorial. Porque ninguno ejercita el oído. Hay una materia en los conservatorios que se llama, también aquí supongo, ¿no? Las escuelas ya formales, entrenamiento auditivo. Pero los tutoriales les echan a perder la vida. Entonces, bueno, dijo, oye, lo tocaste muy bien. Felicidades. ¿Lo entiendes? No. Así como que, ¿qué quiere decir si lo entiendo, no? Que si lo entiendes. O sea, ¿por qué son esas notas y no otras? O sea, ¿o qué notas son? ¿Y cuál es la estructura de esa melodía que estás copiando? No, pues, ni idea. ¿Cuál es mi respuesta? Yo sí sabía. O sea, no es como que me salió. Y es la parte que tú dices, ¿no? Me salió. Sí, pero luego, ¿cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo complementas? Pues con tu sentido de la estética. Tú dices, ¿lo desarrollo para acá o para acá? O para acá y la dichosa pregunta y respuesta, ¿no? Okay. Hago la pregunta y luego le contesto. O simplemente lo repito, ¿no? Lo repito y lo repito y lo repito. Hasta que se harten todos. Y hasta que a mí se me ocurra otra cosa. O me quedo en una posición y toco todo en esta posición. O toco unas notas acá y luego otras acá. Pues tiene que ver con si conoces el diapasón. Conoces tus escalas, conoces tu armonía, todo, ¿no? Y para mí un ejemplo es el solo de No dejes que. Va desde el trace 14 hasta el 2, o sea, una octava completa. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tocas en una posición? Porque no suena igual.
Y entonces, esto que decía de los que decía, yo lo toco igual, ya me sé, ¿no? Y cuando un chavo copia ese solo y lo pone en su YouTube, que también lo hablaba con Mike, es más, la mayoría ni siquiera pone mi nombre. Sí, Caifanes. Digo, ese solo tiene un nombre. Bueno, los chavos, los comentarios, ¿no? ¡Wow! ¿Y qué pasilla usaste? ¿O qué distorsionado? O sea, a ver, bueno, empezando por ahí. Es como otra vez, ¿no? Muchachos, chicos, entiendan. En vez de decir, me gusta, a ver cómo le hago, le preguntan a él, como si él tuviera la panacea, ¿sabes? Para ser como tú. Una cosita ahí digital, lo que sea, ¿no? Quieren copiar hasta eso. Y los comentarios, no, qué bien, bro, te salió. Y ya ninguno habla de mí, sino de él. ¿Cómo sientes tú eso? O sea, de ver. O sea, o sea, o sea, digo, o sea, en tu o sea, perspectiva ya se es vuelve, icónico. ya se vuelve Vox Populi, ya no importa quién lo hizo. No, pero yo estoy vivo, no me jodan. Sí, pero el punto ahí es que es la copia de la copia, ¿no? Okay. Y en vez dice el original. ¿Quién fue? Entonces, siguen perdidos en esto de no entender. Es decir, me gusta ese sonido. Me gusta la idea, pero la voy a hacer con otro sonido. Es lo de robar, o me gusta ese sonido de guitarra. Voy a inventar yo algo con ese sonido. Y si un tipo como Mark Ribot dice, pues voy a hacer estas canciones, y yo así, con mi guitarra pelona. Porque estoy en un momento de mi vida que después de haber tocado con toda esta locura de Nueva York y de Brooklyn, todos esos jazzistas locos, y mira, locos, Naked City, todos están muy locos. Y después de haber sido guitarrista de Tom Waits, ahora tengo ganas de, ¿no? O guitarristas como Bill Frisell, que también tuvo su época de locura. Y ahora toca música así como bien campestre, ¿no? Bien, ya le llegó la época, ¿no?, de estar en paz con sus perritos. O sea, todos pasamos por etapas, ¿no? Pero es tu propia vida la que va marcando las estéticas, ¿no? Y si no tuvieran los conocimientos, porque es gente que puede hacer arreglos, ¿okay?, para instrumentos diferentes, pero cuando lo oyes tocar y hacer loops, dices, wow, qué ingenioso, ya. Sí, pero este tipo sabe, o sea, sabe una montaña, ¿no? Tú sabes un piquito así, y él sabe una montaña, y de la cual saca un pedacito, y lo hace ahí en esta canción, un pedacito, una roca, pero conoce la montaña entera. Me dejaste pensando. De mucho. No, hay mucho sí. para pensar. No, o sea, sí, totalmente. Tampoco es que a mí me hayan dicho, así es. Lo que pasa es que, como te digo, desde la prepa, empecé a estudiar música, en serio, empecé a entrenar mi oído, a transcribir las letras de las canciones, la armonía, los solos. Ya mismo me fui esforzando a escuchar música de todo tipo. Empecé a estudiar un poco de música de guitarra clásica, solfeo, todo esto, en la prepa. Y después continuó mi interés, ¿no?, de seguir ampliando y estudiando, y conociendo y estudiando el diapasón. ¿Por qué? No sé, porque yo estaba en la universidad estudiando física. ¿Por qué y para qué? No sé. O sea, no es como muy claro por qué lo estaba haciendo después. Pero lo que sí está claro es que sí lo quería hacer con mucho cariño. Toda esa fase, ¿no?, de conocer la armonía, aprender de los grandes, lo hice con mucha nitidez, muy claro por qué lo tenía que hacer. O sea, no me puse a copiar al blues. Pues sí, compré un disquito que te enseñaba con partituras, ¿no?, a tocar los licks de B.B. King. Lo compré en Berca, en Durán, en la calle Durán, en la avenida Durán. Y ahí jalar la cola y decir, wow, como, qué mundo, ¿no? Con mi guitarra durísima. Sí. En la prepa.
Tengo mi entrenamiento de eso, pero también leía entrevistas de músicos, de bajistas, leían partituras con ejercicios de algún guitarrista de jazz o no sé qué, compraba revistas, ya no existen, pero compraba Guitar Player, Guitar World, Downbeat, que era de jazz, Musician, que era de músicos en general, y me la entrevistas de Sting, pero ahí no era música, eran entrevistas de la persona. Y de Lennon, o sea, yo me nutrí por un interés de una avidez personal de conocer, por un artista que se fue gestando. Por eso te digo que es saber escala, no te convierte en artista. Y es, ¿quién puedes? Ahora resulta que eres un artista, ¿no? Bueno, yo me considero un artista, o así quiero pensar de mí, ¿no? Porque trabajé para eso, no para tocar la guitarra. Y muchas veces me defino, soy un músico que toca la guitarra, que no es lo mismo que ser un guitarrista. Soy un creativo, soy un músico. Muchas veces me imagino ritmos de batería, o arreglos de percusiones, o algunas inversiones en el piano, o en algunas cosas de metales en mis discos. Por ahí no sé, necesito un especialista, ¿no? Para que reparta bien el registro del saxofón con el de la trompeta, el trombón. Esa no es mi área. Pero sí les puedo decir, quiero esta frase, ¿no? O sea, me meto, o sea, no soy el guitarrista que está haciendo power chords y está esperando a ver qué parte, cuando llegan los 16 compases, entonces se quieren lucir. No soy ese tipo de guitarrista. Entonces trabajé para ser un músico, ¿no? Y en dado caso un artista. Porque un artista no necesita tocar un instrumento, ¿no? O sea, seguramente Beethoven tocaba el piano muy bien y además, quién sabe qué. Pero conocía los instrumentos y sabía cómo escribir para que se luzcan, para que suene bien una succión de cuerdas, ¿no? Se lo imaginaba, ¿no? Entonces, y yo escucho desde la prepa a Bach y a todos estos, y a Vivaldi y a Ravel y a Debussy y a todos los impresionistas y ahora escucho también a Schoenberg, escucho toda la música mal llamada clásica, ocupa un lugar muy importante en mi imaginación y por supuesto en mi discoteca, ¿no? Aparte del blues y aparte del rock mexicano y aparte de country y aparte de, ¿no? Cómo tiene que ser un músico bien informado. Sin nutrirse de varias fuentes. Entonces, ¿quieres sacar el solo de no de que es que, ok, sácalo, tócalo y tócalo en un bar, en tu banda de covers? Qué bueno, porque muchísimos se ganan así la vida y me parece muy respetable porque prefiero, o sea, yo creo un músico es más digno tocar en un bar, que mira que hay unos que tocan covers buenísimos. Por ahí igual de buenos que los que están en el Vive Latino en escenarios para 10,000 personas. Tocan igual de bien. Me refiero a como instrumentistas, ¿no? Y se sacan los solos, o sea, y el sonido de la guitarra. O sea, hay buenos músicos en todo el país. Pero tienen que mantenerse y por ello tienen un hijo y tal. Entonces, si no pueden ganarse la vida componiendo, ¿no? Que toma más el riesgo, ¿no? Pues tocan en un bar, como tocan en una orquesta sinfónica los que tienen la partitura y tocan lo que les pongas, pero cuando llega la hora de salida se van como un oficinista. Sí, claro. Ahí sí hay burocracia, ¿no? Sindicatos, ¿no? Entonces el mundo de la música es muy amplio, ¿no? Sí, tiene muchas ramas, muchas vertientes, muchas secciones también.
Yo, por ejemplo, ¿por qué de repente dije, yo quiero producir una banda? ¿Por qué no? Aprendí haciéndolo, ¿no? Y fue Santa Sabina. Y me di cuenta que podía aportar mucho por mis conocimientos de teoría, de guitarra, de teclados, ¿no? De batería, de rítmica, de ensamble, ¿no? Por haber estado en grupos. Y sí, los ayudé muchísimo. Y ese primer disco de Santa Sabina es enorme, es un gran disco. Pero trabajé mucho. Entonces hay productores que no saben nada, y hay productores que saben mucho, y hay unos que saben demasiado. Y entonces, no sé, el productor de El Nervio del Volcán no sabía un compás de música, no sabía nada. Y mira qué disco nos ayudó a hacer. Sí. Como coproductor, ¿no? Tuvo la visión, ¿no? Sónica, la visión, la paciencia, ¿no? De, a ver, échale. Que sin mencionar nombres, no tuvieron los anteriores. Para mí como guitarrista, en ejecución y en búsqueda de un sonido para una canción en particular, para el ritmo, para el solo, para el amplificador, para tocar in the pocket, como les dice a ellos, en toda la filosofía de grabación y ejecución anglosajona, tocar in the pocket, cuando no existía Pro Tools, había que tocar in the pocket. O sea, ahí. No hay edición. No un poquito antes, no un poquito después, in the pocket, en la buchaca, como en el billar. Porque un poquito acá rebota. Entonces, y yo le decía, bueno, ya está in the pocket, ¿no? Y me miraba, ¿no? Y yo así, te voy a matar. Si está, no está. Y yo, ¿tú qué sabes? Otra vez. Ahora sí, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, ninguno de los productores anteriores me había hecho tocar in the pocket. Y para mí es muy sorpresivo o sorprendente que hoy en día, ya viste que ahora todos tocamos hechizados por la pantalla de la computadora. Sí. Digo, antes tocabas hechizado por tu guitarra. Ni modo que te quedaras viendo la consola o las bocinas, ¿no? Mirabas tu guitarra y el productor. O sea. Ahora todos, va corriendo la canción y ¿dónde estamos? Y yo así, ¿qué le vemos? ¿Qué le ves? Las franjas, ¿no? De colores. ¿Qué le ves? Pero sí me ha sorprendido mucho que hoy en día grabo un acompañamiento, un solo, así que, y lo ves en el grid, ¿no? Así como las rejitas estas, ¿no? Y está in the pocket, sin metrónomo. Digo, no, pues sí me enseñó. Hay cosas que no, porque le digo al ingeniero, ni te atrevas a ponerla en el grid, ¿eh? Porque eso ya es dinámica, eso ya es fraseo, y es mi parte artística, no me jodas, ¿no? Okay. Así yo puedo fluir del grid, ¿no? Del click. O sea, puedo tocar así como, o me puedes poner, pero no soy una máquina, ¿no? Déjame. Es como un cuadro, ¿no? Una mancha por acá. No la voy a borrar, porque eso es lo que le da el no sé qué. Bueno, es un poco eso. Pero este tipo, sin ser músico, fue así la disciplina. Y como también se grabó en cinta magnética, no había de, tú décalo, y luego yo lo corrijo. In the pocket. Oye, ¿qué sonido usamos para esta canción? ¿No? Pues aquí hay una cabezal Fender y aquí hay otro que me prestaron. Y acá hay un box y acá hay un no sé qué. Pues probemos con este. Muy bien. Vamos a probar. ¿Sí? ¿Y con qué guitarra? Pues nada más llevaba mi baño. Pues con eso. O sea, el 90% de ese disco fue grabado con mi Ibanez. ¿Es en serio? Sí, es en serio.
y un par de canciones con una Tom Anderson que compré enfrente, carísima, pero ahí sí pues, ya tenía un poco de dinero. Pero llevé una guitarra, igual en El Silencio, igual en El Diablito. Mi Ibáñez. Simple, Limpia, sí. distorsionada, con delay. Mi guitarra, mi amiga. pero este tipo como ingeniero me ayudó a eso. Me ayudó a estar ahí con los botones de la máquina, ¿no? Play, stop, rewind. Va otra vez. Play, stop, rewind, play. Ahora vamos al siguiente verso. Ya podías platicar, ¿no? Antes, ahí estás, ¿no? Otra vez, un movimiento del mouse y ya estás ahí otra vez. O sea, no hay tiempo ni de respirar, ¿no? En lo que se revisaba la máquina, Sí, sí. estabas ahí como, bueno, y no sé qué, y cómo viste, vamos a cenar hoy, ¿no? Ahorita con el clic Entonces, ya regresas. bueno, ahora así. Okay. Se me ocurrió otra nota, a ver, vamos a hacer otra toma. ¿Ya? In the pocket, sí, in the pocket. ¿Desarrollar una idea? Sí, va. Y él me ayudó a desarrollar la idea de Hasta Morir, él solo. Él. No, corte. No, el solo de Hasta Morir ya lo tenía desde los 24 años. Ok. Desde Las Insólitas, porque también era un solo que me gustaba de aquel entonces y me acordé, porque lo había tocado muchas veces, y lo grabé, o sea, el arreglo de Hasta Morir y el solo es el de aquel entonces, del año 84. ¿De cuando nací? Pues sí, porque el Silencio se grabó en el 91, Okay. entonces son 7 años de distancia. Importantes, ¿no? 7 años, hoy se van muy rápido, pero entonces, no, el que me ayudó él a construir fue el de afuera. De mis O sea, no es que me dijo, ¿por qué no tocas esto? Porque mira que he tenido productores que yo estoy así como buscando, y son músicos, son arreglistas, y de repente está produciendo, ¿no? Y yo no soy un guitarrista de sesión, y nunca lo he sido. A él sí le puedes poner una partitura o chiflarle la melodía y lo tiene que tocar. Yo no soy ese guitarrista. Entonces, es más, si me lo dices a mí, va a haber 50 de sesión que lo van a hacer mejor que yo, eso te lo apuesto. O 100. Y muchos son amigos míos y son buenísimos. Entonces, no, yo no me puedo comparar en ese terreno. Pero sí, de repente le dio el gusanito, ¿no? De que no te sale la idea, y me empezó a tararear algo para que lo tocara yo, y así lo paré frío, ¿no? Ni te atrevas, déjame buscar, porque eso es lo que voy a grabar. O llama a un guitarrista de sesión, ¿no? Pero este tipo no era músico, el del nervio, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando me veía así como titubear con la de afuera, estaba ahí también, al lado mío, él y yo, solos, los demás jugando a la buchaca, ¿no? O en el cine. Sí, la mayor parte de las cosas que grabé en El Silencio eran yo y el ingeniero. Y decía, no encuentro qué es lo que quieres, no te entiendo. Yo, a ver, ponlo otra vez. Pues, ¿cómo así? Pero no te entiendo. 3, 4, 5 veces. Tú sigue haciendo tu sinapsis, ¿no? ¿Sabes? ¿Por dónde va tu imaginación? Hasta de ahí a tus dedos, ¿no? ¿Dónde está eso que...? Y eso es un misterio de la creación. Y es como esos productores que saben estar ahí sin estorbar y ayudar. Como creo que es Rick Rubin, ¿no? Ese tipo de productores que ayudan al artista a ser y a hacer, ser y hacer. Sin meterse como en su proceso personal, ¿no? A menos que de plano el artista no tenga sí, no de pie con bola, sí. Y hay que hacerle el disco, ¿no? Bueno,
Pero él supo, porque percibió mi talento creativo, hasta que de repente dijo, toqué un solo, me dijo, por ahí. No el solo, sino escuchó algunas notas, no me acuerdo cuáles, no me acuerdo si fueron las primeras, pero se le iluminó la cara y dijo, por ahí. A ver, sácale, ráscale más por ahí. Sintió algo. Y ahí está. Entonces ya a partir de ahí, como dices tú, ¿no? Tengo una idea. ¿Para dónde me voy? ¿Qué me dice mi magia, mi imaginación? Más eso es la imaginación, sí, ¿no? Totalmente. Y aparte es esto, ¿no? Tengo un do. Tengo esta melodía y necesito ahí un do. Y no es cualquier do, es este. O sea, esa frecuencia. Sí, pero ese do también está aquí. Y yo quiero que suene con la cuerda sin entorchado. Y acá está con la entorchada. Y muchos que ven tablaturas dicen, bueno, pues la melodía ahí está, ¿no? Sí, pero para los que somos artistas, ¿verdad? Un pintor, un chef, que cocina de autor, ¿no? Claro, pues el autor, o sea, el chef también es un artista, ¿no? Totalmente. Entonces, no es lo mismo hasta presentarte el plato de cierta manera, ahí está también el arte de la presentación. Pero bueno, los sabores, ¿no? Los matices y las ideas, todo es lo que un productor tiende a querer que también su obra, que también es creativo, tenga los ingredientes que él considera que son los más valiosos. Y cuando me dijo, por ahí, dije, ok, pero ¿de ahí hacia dónde? Ahí no me dijo, por acá. No solo me dijo, ahí sí te creo. No sé si eran 3 notas. Yo digo, bueno, ¿y ahí qué hago? Ahora sí sabrás, ¿no? Usa tu imaginación, desarróllala. ¿Ok? ¿Y tienes con qué? O sea, ¿tienes con qué desarrollar? ¿O vas a meter una escala de blues? ¿O qué vas a hacer? ¿La conoces el diapasón? ¿Sabes escalas, cómo usarlas? ¿Sabes de armonía? Porque saber de armonía no es saber acordes de rancheros. Sí. Saber armonía. Si sabes, entonces puedes ir navegando y sabes hacer con la técnica, sabes hacer un legato cuando hace falta, un brinco de posición cuando hace falta. Y bueno, ahí es donde agradezco haber estudiado guitarra clásica. Porque en la guitarra clásica te enseñan esos valores artísticos, técnicos, pero son valores artísticos para poder expresar la música. O sea, artísticos están expresados con técnica. Ahí dice, ¿no? Con el dedo 4, con la cuerda al aire. ¿Por qué? Para que puedas cambiar de posición artísticamente. ¿Para qué? Bueno, para que no se escuche ruido, ¿no? Entre el entorchado. ¿Sí? ¿Y para qué quieres estar acá? Si aquí de estas notas hay muchas que están acá, pero en la misma posición, pero más acá. Porque cuando estoy acá, quiero llegar a notas que están más arriba. Y si no hiciera esto, no llegaría. Entonces, tiene que haber técnica, porque el autor, el compositor, se le ocurre una melodía. Y el guitarrista tiene que saber tocarla artísticamente. Por eso yo hablaba del feeling en este video, que sería interesante que muchos lo vean. Es largo. No cualquiera aguanta 40 minutos. Lo pueden ver de a minuto y minuto, ¿no? Hasta terminar. Sí. Estaba hablando de cuál es esto del feeling, ¿no? Si quieres, para regresar a donde empezamos con Mike y al hate, y no sé si cuánto más quieras aguantar mi choro, pero lo del feeling, hay chavos que han escrito, que me han dicho a mí, ¿no? Mis alumnos, no, pues Jimmy Page, ¿no? Tenía feeling porque hizo con la escala pentatónica cosas que a mí no se me hubieran ocurrido. ¿Es en serio que eso, tú piensas que eso es el feeling? ¿Qué tiene que ver la emoción con cómo usó la escala? Te apuesto rotundamente que el feeling no va por ahí.
Eso es creación, eso es creatividad. El solo de Stairway to Heaven, o el solo de Aquí no es así, o el solo de Wish You Were Here, no tiene nada que ver con el feeling con que lo toques. Porque el feeling no lo puedes escribir en partituras, pero lo que sí puedes escribir en una partitura, todos los valores musicales, para que un director de orquesta diga, ahí dice piano, y tú, pianísimo, y tú, el del clarinete, mezzo forte. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el feeling? Es que la suma de todo eso es lo que el compositor quería expresar. ¿Y quién tiene que organizar todo eso? Pues el director de la orquesta, ¿no? Que va a decir, más suavecito. A ver, no, un poco más fuerte. Y tú estás un poco atrasado. ¿Y dónde está el feeling? ¿Quién? Y cuando vas a la sala de conciertos, te puedes quedar así, ¿no? ¿Y el feeling? ¿De a quién le pertenece? Uno de los violinistas puede estar tocando burocráticamente lo que dice la orquesta, pero eso sí, cuando tiene que callarse 17 compases, se calla y los cuenta. Y a otro le toca callarse 85 compases y se calla y va contando. Y la suma de todo eso es una sinfonía maravillosa, canalizada por un director. Entonces, el que la escribió tuvo que escribirle a cada uno cómo quería que suene su instrumento en relación a todos los demás. ¿Y qué tiene que ver eso con el solo de Jimmy Page? Ahí está el feeling. Entonces también está en la obra de Beethoven, o está en la obra de quién, de Eddie Palmieri, o de quién, o de ¿dónde está el feeling de Beethoven, de Bob Dylan? En los acordes, no. En la melodía de la voz, The Answer, my friend, esta es la linda, ¿no? O Leonard Cohen, ¿dónde está realmente el feeling? En sus letras. Y en su voz, definitivamente no, porque prácticamente hablaban, ¿no? Leonard Cohen, o Lou Reed, ¿no? Lou Reed, pues más hablaba que cantaba, ¿no? Y el feeling, ¿dónde está? En algún lado está, pero puede estar en una partitura tremenda, ¿no? Así, de una obra que dura 30 minutos. Entonces quizás hablé de más en esa entrevista, y no en esta, en aquella. Entonces Mike eligió un pedazo más polémico, ¿no? Pero dijo cosas en las que creo firmemente, por lo mismo que decíamos, ¿no? Si vas a hablar, pues di la verdad, es lo mismo que la nota, ¿no? ¿Vas a tocar un re sostenido? No, es un mi bemol. Bueno, llámale como quieras. No, es un mi bemol. Ok, es un mi bemol. Sí, porque hay muchos que dicen, es lo mismo. Y tú y yo sabemos que no es lo mismo. Yo tenía un bajista que escribió, ¿no? Fa mayor, no sé qué, y puso en una rola que está en fa mayor, y de repente puso la sostenido, en un acordeón, ni siquiera un pentagrama. Dije, ¿cómo que la sostenido? Sí, es esta nota, se llama si bemol, pero suena igual, sí, pero se llama si bemol, porque estamos en fa. Exacto. No estamos en si mayor, estamos en fa. Hay muchos a los que les da igual, ¿no? Entonces hay todo un asunto ahí. Pero sí, yo sí creo en esas cosas, ¿no? Creo en la escolaridad musical. Creo que los pintores, los que escriben, los periodistas tienen que ir a la escuela de periodismo, ¿no? Para aprender a entrevistar. Porque es lo que yo digo a veces de una manera exagerada, ¿no? Si vas a entrevistar a Pablo Escobar, ¿le vas a decir te odio? ¿Eres un asesino? ¿Qué le vas a decir? Lo que tú piensas de él, ese no es el punto. Tú tienes que ser neutro. Un profesional del periodismo tiene que tener las preguntas correctas y no puede decir, a huevo, sí, claro, o te cae que usted es así, y poner cara de odio, ¿no? Si te dice, yo ya he matado como a 1000 personas, pero como a sangre fría, ok. ¿Y cuándo fue eso, don Pablo?
pero no tienes que poner cara de desaprobación o de aprobación, porque eres un periodista y eres neutro. Entonces, todo tiene que tener un oficio, ¿no? Para algunos, o sea, un bolero, pues no tiene que ir a la escuela de boleros, ¿no? De zapateros. Obviamente no. Hay oficios que se aprenden así. En fin. Pero en la música, en el arte, pues hemos hablado de muchas cosas, ¿no? De lo que implica estar ahora en el mundo digital, al cual yo no estoy, espero no estar lo menos, o sea, hablábamos de los podcasts, ¿no? Lo menos que sea necesario, hasta ahí. Porque todo lo demás, me parece, yo prefiero seguir estudiando. Okay. Seguir estudiando de muchas maneras, ¿no? Estudiando de armonía, de partituras. Cuando compongo, ¿no? En la guitarra, de repente es como, tran, ¿no? Donde sea, donde caiga. Se podría decir, ¿no? Al azar. Random. Sí, sí. Como las generaciones. Random. Donde caiga. Total, tienes este espacio, ¿no? A ver, tran, una nota, una cuerda, pues no sé, ¿dónde caiga? Ah, suena padre. Y luego, hagamos un ritmo, ¿no? Y luego, lo mismo, pero para acá, o otra cosa. ¿Y de dónde sale todo eso? Pues caprichoso, ¿no? No tiene que ver con... Tiene que ver con cosas que ya escuchaste. Sí. ¿No? Ahí está el robo, ¿no? El ritmo de un grupo punk, ¿no? Y el tempo. Bueno, ya aprendí a hacer tin, tin, tin. Ahora voy a hacer lo mismo, pero a la mitad de la velocidad. Voy a hacer tin, 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 tin. Voy a hacer tin, 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 tin. Y hago una canción de amor. O sea, yo creo que el robo es así, ¿no? En general. A menos que te cachen pirateando. Sí, a menos que sea así, sí. Ha habido casos que no queremos contar, ¿no? Pero sí, no es que todo... A mí me choca cuando dicen que todo está dicho. No. Lo que pasa es que hay una parte en la matemática que está así con la música, que es la cuestión de la combinatoria. En la música hay mucha... En la pintura eso sí hay, porque también tiene un espectro visible y nosotros tenemos un espectro audible, ¿no? No escuchamos nada abajo de acá ni nada arriba. Igual en la luz, ¿no? Sí. Del infrarrojo al ultravioleta, hasta ahí vemos. Pero eso es una cuestión de frecuencias electromagnéticas o de compresión sonora de moléculas de aire, eso no tiene nada que ver. O las vibraciones, ¿no? De las cuerdas estiradas, o sea, esa es la parte física. Pero la parte de la creación está íntimamente relacionada con la matemática. No tiene nada que ver con las ondas sonoras. ¿Sí? A Bach lo compararon con Gödel, un matemático, y con Escher, un dibujante que tenía un montón de matemáticas en sus cuadros. Y hay un libro que habla de eso, La mente matemática de Bach. Capaz que no sabía matemática, no, pero su cerebro funcionaba matemáticamente. Sí, hay mucha matemática en la música, definitivamente. Hay muchísimas matemáticas. Pues, mis queridos maes, este ha sido el podcast con Alejandro Markovich. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia que personalmente me dejó pensando pues bastante sobre todos mis procesos creativos, y creo que más allá como de lo que tú mencionaste, creo que más allá de ser, creo que un guitarrista, creo que siempre me he identificado con músico, como un creador, como alguien que simplemente tiene su propio lenguaje. A veces toca muy rápido, otras veces muy lento, otras veces produce, otras veces hace videos. Es el lenguaje, ¿no? De cada otras veces hace diferentes cosas, ¿no? Y nada más me limito como a tocar la guitarra, ¿no? Entonces creo que sí me veo muy espejado en ti en ese aspecto. Gracias por compartírmelo, por compartirlo a todos aquí.
gracias a los Mice y todo, y pues... Mientras no haya sido como lo de Hendrix en Greenwich Village. No. Gracias por compartirme todo esto, porque ahora ya sé, me dejaste pensando en lo que no hay que hacer. Me tardé 1 hora y pico en dejarte pensando lo que no hay que hacer. No, está muy bien porque finalmente pues la experiencia creo que habla, o sea, pues, has de tener que 24 años más que yo. Y unos cuantos. Sí, unos cuantos y bueno, más. volvemos a ya cerrando esto porque hablamos incluso de transmisor y receptor. Sí. O sea, si tú tienes algo que decir y a nadie le importa, mientras te importe a ti, ¿no? Sí, exacto. Así es como te decías, sanación o simplemente lo que sea, ¿no? O porque te gusta verlo y para ti. Pero volvemos a la parte misteriosa que no tiene respuesta. Es una pregunta, ¿no? Que si se cae un árbol en un bosque y no hay nadie para escucharlo, no hay nadie presente, ¿hizo un ruido o no? Sí. Es una pregunta importante. Sí, tiene que haber un observador ahí. Ajá, o algún escuchante para que... No tiene respuesta, pero es una reflexión en el caso de lo que hacemos, ¿no? Y gracias, mi querido Mike, gracias Arge que está acá atrás de cámara, gracias a The Contemporary Music School por las instalaciones. Muchísimas gracias, mis queridos Mike. Recuerden y a nuestros patrocinadores. Y a nuestros patrocinadores también, ¿no? Los que dieron $100,000 para poner todo para esto. Poder poner, todo este festín. Lo más caro fue esto. Esto es lo más caro. Esto sí, es porque ideal. Hubo que poner uno por uno. Esto va a ser icónico en el podcast, vas a ver. Mi querido Markovich, muchísimas gracias por estar aquí presente, igualmente. Gracias por compartirlo, gracias por aceptar venir a este proyecto una vez más, con muchísimo gusto, gracias. Y pues esto ha sido todo. Algo que quieras decir para finalizar, decirle algo a la gente, a ti mismo. ¿Sí grabaste? Ándale. No, pues lo más importante es, la vida es corta, ¿no? Pero lo más importante es prestar atención, sobre todo si quieres aprender, ¿no? Si no estar nomás pasándola a gusto, o si eres un hedonista, ¿no? Que si yo lo que quiero es estar a gusto y a mí dame comida y trabajar de 9 a 5, bueno, hay para todos los gustos. Pero, por ejemplo, en mi caso, como mensaje es aprender, no dejar de aprender, ¿no? Gracias, Miguel. No dejar de aprender, justo, qué chido, me. Te lo agradezco muchísimo, gracias. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, mis queridos maes. Recuerden ser auténticos en su proceso creativo.